capítulo 2, el mandato de la infalibilidad bíblica, la predicación expositiva. John MacArthur Jr. La atención especial que el movimiento evangélico le ha presentado a la infalibilidad de la Escritura en años recientes contiene un mandato a enfatizar la predicación expositiva de las Escrituras. La existencia de Dios y su naturaleza requiere la conclusión de que Él se ha comunicado de forma precisa y que es necesario un proceso exegético adecuado para determinar su significado. La comisión cristiana a predicar la palabra de Dios implica la transmisión de ese significado a una audiencia, una pesada responsabilidad. Por lo tanto, la creencia en la infalibilidad requiere sobre todo una predicación expositiva que no tenga que ver primordialmente con la forma homilética del mensaje. En este sentido, la predicación expositiva difiere de lo que practican aquellos que no creen en la infalibilidad. El punto culminante de la teología en años recientes indudablemente ha sido el intenso enfoque del movimiento evangélico en la infalibilidad bíblica. Gran parte de lo que se ha escrito defendiendo la infalibilidad representa el razonamiento teológico más agudo que ha producido nuestra generación. Sin embargo, parece ser que nuestro compromiso con la infalibilidad languidece un tanto según la forma en la que se encarna en nuestro ministerio práctico. Específicamente, la predicación evangélica debería reflejar nuestra convicción de que la palabra de Dios es infalible. Con demasiada frecuencia no es así. Se observa una tendencia en el movimiento evangélico contemporáneo a apartarse de la predicación bíblica y a deslizarse hacia un acercamiento en el púlpito basado en la experiencia que es pragmático y temático. ¿O es que acaso nuestra predicación no debiera ser exposición bíblica que refleje nuestra convicción de que la Biblia es la inspirada e inefable palabra de Dios? Si creemos que toda escritura es inspirada por Dios e infalible, ¿acaso no deberíamos estar igualmente comprometidos a la realidad de que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Según de Timoteo 3:16. ¿O es que acaso esa magnífica verdad no debería determinar cómo predicamos? Pablo le dijo esto a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Según de Timoteo 4:1. Cualquier manera de predicar que ignore este propósito y designio de Dios no alcanza el plan divino. J.I. Packer capta elocuentemente el llamado a la predicación. La predicación aparece en la Biblia como la transmisión de lo que Dios ha dicho en cuanto a sí mismo y a sus obras, y acerca de los hombres relacionados con Él, además de enfatizar sus mandamientos, promesas, advertencias y confianza, en vista a ganar al oyente u oyentes a una respuesta positiva. Entonces, la única respuesta lógica a la escritura infalible es predicarla de forma expositiva. Por expositiva, quiero decir predicarla de tal manera que el significado del pasaje bíblico se presente completa y exactamente como Dios quería. La predicación expositiva es la proclamación de la verdad de Dios tal y como es mediada a través del predicador. Admito que no todos los expositores creen en la infalibilidad. Véase cómo trata William Barclay a Marcos 5 o Juan 6 en The Daily Study Bible Series, serie de estudio bíblico diario. También es cierto que no todos los que creen en la infalibilidad practican la predicación expositiva. Estas, sin embargo, son incongruencias, porque la noción de infalibilidad demanda la predicación expositiva, y una perspectiva contraria la hace innecesaria. En otras palabras, ¿qué importa que tengamos un texto infalible si no nos ocupamos del fenómeno básico de la comunicación? Por ejemplo, palabras, oraciones, gramática, morfología, sintaxis, etc. Y si no lo hacemos, ¿por qué molestarnos en predicarlo? Walter Kaiser, en su indispensable volumen acerca de la teología exegética, analiza agudamente el estado actual anémico de la Iglesia debido a una alimentación de rebaño que llega a ser inadecuada debido a la ausencia de la predicación expositiva. No es un secreto, dice Kaiser, que la Iglesia de Cristo no está saludable en muchos lugares del mundo.
ha estado languideciendo porque ha sido alimentada con basura. Se le han servido toda clase de preservativos artificiales y de sustitutos anormales. Por ello, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a la misma generación que ha dado pasos gigantescos para asegurarse de que su salud física no se arruine mediante el uso de alimentos o productos cancerígenos o dañinos a sus cuerpos físicos. Al mismo tiempo, una hambruna espiritual mundial que proviene de la ausencia de cualquier publicación genuina de la palabra de Dios continúa su curso de forma salvaje y casi sin freno alguno en gran parte de la iglesia. La cura es la predicación expositiva. Entonces, el mandato es claro. Esta clase de predicación es el género expositivo en el cual la infalibilidad halla su expresión lógica y la iglesia tiene su vida y su poder. Dicho de manera sencilla, la infalibilidad demanda la exposición como el único método de predicación que preserva la pureza de la Escritura y alcanza el propósito por el cual Dios nos dio su palabra. R.B. Cooper refuerza este mandato cuando escribe: el principio de que la predicación cristiana es la proclamación de la palabra obviamente debería ser decisivo para el contenido del sermón. La infalibilidad, la exégesis y la exposición, postulados y proposiciones. Me gustaría comenzar la discusión central con estos postulados que siguen una secuencia lógica para introducir y sostener mis proposiciones, así como para formar un fundamento verdadero para la infalibilidad. Número 1. Dios es. Génesis 1, Salmos 14, Hebreos 11. Número 2. Dios es verdadero. Éxodo 34:6, Números 23:19, Deuteronomio 32:4, Salmos 25:10, 31:6, Isaías 65:16, Jeremías 10:8 y 10:11, Juan 14:6 y 17:3, Tito 1:2, Hebreos 6:18, Primera de Juan 5:20 y 21. Número 3. Dios habla en concordancia con su naturaleza. Números 23:19, 1 de Samuel 15:29, Romanos 3:4, 2 de Timoteo 2:13, Tito 1:2, Hebreos 6:18. Número 4. Dios solo habla la verdad. Salmos 31:5 y 119:43, 142, 151, 160, Proverbios 30:5, Isaías 65:16, Juan 17:17, Santiago 1:18. Número 5. Dios declaró su verdadera palabra en coherencia con su verdadera naturaleza para que fuera comunicada a personas. Una verdad obvia que se ilustra en 2 de Timoteo 3:16 al 17 y Hebreos 1:1. Por lo tanto, debemos considerar las siguientes proposiciones. Número 1. Dios otorgó su verdadera palabra para que fuera completamente comunicada tal y como Él la dio. Es decir, se debe predicar todo el consejo de Dios. Mateo 28:20, Hechos 5:20 y 20:27. Por consiguiente, cada porción de la palabra de Dios necesita ser considerada a la luz de su totalidad. Número 2. Dios dio su verdadera palabra para que fuera comunicada exactamente como la dio. Debe ser dispensada con precisión, como fue entregada, sin alterar el mensaje. Número 3. Solo el proceso exegético que produce la proclamación expositiva realizará las proposiciones 1 y 2. El vínculo de la infalibilidad con la predicación expositiva. Ahora bien, permítame validar estas proposiciones con respuestas a una serie de preguntas. Estas canalizarán nuestra manera de pensar desde la fuente de la revelación de Dios hasta su objetivo. Pregunta número 1. ¿Por qué predicar? Muy sencillo. Dios así lo indicó, 2 de Timoteo 4:2, y los apóstoles respondieron, Hechos 6:4. Pregunta número 2. ¿Qué debemos predicar? La palabra de Dios, es decir, escritura sola y escritura tota. Esta verdad lo podemos ver en 1 de Timoteo 4:13 y 2 de Timoteo 4:2. Pregunta número 3. ¿Quién predica? Hombres santos de Dios. Lo podemos ver en Lucas 1:70, Hechos 3:21, Efesios 3:5, 2 de Pedro 1:21, Apocalipsis 18:20 y 22:6.
Solo después que Dios purificó los labios de Isaías, fue ordenado para predicar. Isaías 6, 6-13. Pregunta número 4. ¿Cuál es la responsabilidad del predicador? Primero, el predicador necesita percatarse de que la palabra de Dios no es la palabra del predicador, sino más bien, el predicador es un mensajero, no el creador. El predicador es un sembrador, no la fuente, como lo vemos en Mateo 13, 3-19. El predicador es un heraldo, no la autoridad. El predicador es un mayordomo, no el propietario. El predicador es la guía, no el autor. El predicador es el servidor de comida espiritual, pero no el cocinero. El predicador necesita suponer que la escritura es o logos tou theo, la palabra de Dios. Cuando él está comprometido con esta asombrosa verdad y responsabilidad, su meta más bien será estar bajo la escritura, no sobre ella, y permitirle, por así decir, que hable a través de él, presentando no tanto su mensaje, sino el de ella. Eso es lo que siempre debe suceder en nuestra predicación. En la necrología del gran compositor alemán Otto Klemperer, Neville Cardus habló de la manera en la cual Klemperer puso la música en acción, manteniendo siempre un estilo deliberadamente anónimo y poco pretencioso, para que a través de él las notas musicales pudieran articularse a su misma integridad propia. Así debe ser con la predicación. La escritura misma debe ser la única que hable, y la tarea del predicador es sencillamente poner la Biblia en acción. Un estudio cuidadoso de la frase logos tou, la palabra de Dios, halla más de 40 usos en el Nuevo Testamento. Se asemeja al Antiguo Testamento. En Marcos 7:13 es lo que Jesús predicó. En Lucas 5:1 fue el mensaje que los apóstoles enseñaron. En Hechos 4:31 y 6:2 fue la palabra que recibieron los samaritanos. En Hechos 8:14, tal y como lo ofrecieron los apóstoles. Hechos 8:25. Fue el mensaje que recibieron los gentiles tal y como lo predicó Pedro. Hechos 11:1. Fue la palabra que Pablo predicó en su primer viaje misionero. Hechos 13:5, 7, 44, 48, 49. Hechos 15:35-36. Fue el mensaje predicado en el segundo viaje misionero de Pablo. Hechos 16:32, 17:13 y 18:11. Fue el mensaje que predicó Pablo en su tercer viaje misionero, Hechos 19:10. Fue el enfoque de Lucas en el libro de Hechos porque se esparció rápida y ampliamente, Hechos 6:7, 12:24 y 19:20. Pablo se ocupó de decirle a los corintios de que él habló la palabra tal y como le fue dada por Dios, que no había sido adulterada y que fue una manifestación de la verdad, 2 de Corintios 2:17 y 4:2. Pablo reconoció que esa fue la fuente de su predicación, Colosenses 1:25 y 1 Tesalonicenses 2:13. Así como con Cristo y los apóstoles, la Escritura también ha de ser presentada por los predicadores hoy en día, de forma tal que puedan señalar: así dice el Señor. Su responsabilidad es presentarla tal y como fue dada originalmente y de acuerdo con su respectivo propósito. Pregunta número 5. ¿Cómo comienza el mensaje del predicador? El mensaje comenzó como una verdadera palabra de Dios y fue dada como verdad porque el propósito de Dios era transmitir verdad. Fue ordenado por Dios como verdad y presentado por el Espíritu de Dios en cooperación con hombres santos que la recibieron con la calidad pura y exacta que Dios quería. 2 de Pedro 1:20-21. Fue recibida como escritura inerrantis por los profetas y los apóstoles, es decir, sin desviarse de la formulación original de la escritura en la mente de Dios. Entonces, la infalibilidad expresa la calidad con la que los escritores de nuestro canon recibieron el texto que llamamos escritura. Pregunta número 6. ¿Cómo ha de continuar el mensaje de Dios en su estado original? Si el mensaje de Dios comenzó verdadero, y si también ha de ser presentado tal y como fue recibido, ¿qué procesos de interpretación a raíz de los cambios de lenguaje, cultura y el tiempo aseguran su pureza al predicarse actualmente? La respuesta es que solo el acercamiento exegético es aceptable para una exposición precisa.
Una vez establecida la necesidad esencial de la exégesis, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo se vincula la interpretación exegética con la predicación? Packer responde de la mejor forma. Toda interpretación de la Biblia, como tal, debe tomar la forma de predicación. Con esto va una antítesis de igual importancia, que toda predicación, como tal, debe tomar la forma de interpretación bíblica. Número 7. Ahora bien, uniendo todo nuestro pensamiento de forma práctica, ¿cuál es el paso final que vincula la infalibilidad a la predicación? Primero, debe usarse el verdadero texto. Estamos endeudados con aquellos eruditos selectos que trabajaron tediosamente en el campo de la crítica textual. Sus estudios recobran el texto original de la escritura del extenso volumen de copias de manuscritos en existencia que están afectadas por variantes textuales. Este es el punto de partida. Sin el texto, como Dios lo dio, el predicador no podrá presentarlo como Dios quería. Segundo, habiendo comenzado con un texto verdadero, necesitamos interpretarlo de forma precisa. Pensamos en la ciencia de la hermenéutica como disciplina teológica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. Es una aplicación especial de la ciencia general de la lingüística y el significado. Procura formular esas reglas en particular que se relacionan con los factores especiales conectados con la Biblia. La hermenéutica es una ciencia porque puede determinar ciertos principios para descubrir el significado de un documento, y porque esos principios no son una mera lista de reglas, sino que tienen una conexión orgánica entre sí. También es un arte, como indicamos anteriormente, porque los principios ni las reglas jamás pueden aplicarse mecánicamente, sino que implican la habilidad, techné, del intérprete. Tercero, nuestra exégesis debe fluir de una hermenéutica apropiada. En base a esta relación, Bernard Ramm observa que la hermenéutica tiene la misma relación con la exégesis que la que tiene un libro de reglas con un juego. El libro de reglas es escrito en términos de reflexión, análisis y experiencia. El juego que se juega mediante la ejecución concreta de las reglas, estas no son el juego, y este es insignificante sin las reglas. La hermenéutica en sí no es exégesis, pero la exégesis es la hermenéutica aplicada. Ahora, se puede definir a la exégesis como la hábil aplicación de sólidos principios hermenéuticos al texto bíblico, en el lenguaje original, con el propósito de entender y declarar el significado que procuraba el autor tanto para su audiencia inmediata como para los posteriores. Junto con esto, la hermenéutica y la exégesis se enfocan en el texto bíblico para determinar lo que dijo y lo que significaba originalmente. Por lo tanto, la exégesis, en un sentido más amplio, incluirá las diversas disciplinas de la crítica literaria, los estudios históricos, la exégesis gramática, la teología histórica, la teología bíblica y la teología sistemática. La exégesis adecuada le dirá al estudiante lo que dice el texto y lo que éste significa, guiándolo para que pueda realizar una aplicación adecuada del mismo. La interpretación de la Escritura es la piedra angular, no solo de todo el proceso de preparación del sermón, sino también de la vida del predicador. Un estudiante fiel de la Escritura procurará estar tan seguro como sea posible de que la interpretación es bíblicamente precisa. Cuarto, ahora estamos listos para una verdadera exposición, basados en el flujo del pensamiento que acabamos de sobrepasar. Declaro que la predicación expositiva realmente es predicación exegética, y no tanto la forma homilética del mensaje. Merrill Unger comentó apropiadamente. Él dice: no es la extensión de la sección tratada, ya fuera un versículo o una unidad más larga, sino la manera en la que se trata. No importa cuán amplia sea la extensión de la porción a explicarse, si se maneja de forma tal que su significado real y esencial, tal y como existió a la luz del contexto general de la Escritura, es aclarado y aplicado a las necesidades actuales de los oyentes, podría decirse con propiedad que es una predicación expositiva. Como resultado de este proceso exegético, que comenzó con un compromiso con la infalibilidad, el expositor está equipado con un mensaje verdadero,
con un propósito verdadero y con una verdadera aplicación. Esto le da a su predicación una perspectiva histórica, teológica, contextual, literaria, sinóptica y cultural. Su mensaje es el mensaje que Dios deseaba. Ahora, debido a que esto parece ser tan obvio, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que la Iglesia perdió de vista la relación de la infalibilidad con la predicación? Permítame sugerir que principalmente fue por el legado del liberalismo. El legado del liberalismo. Un ejemplo, Robert Burchett, antiguo asistente de investigaciones de la Sociedad Bíblica Americana, es el traductor de Good News for Modern Man, Buenas Nuevas para el Hombre Moderno, y también es pastor ordenado por los Bautistas del Sur. Como uno de los conferencistas invitados a la Comisión de Vida Cristiana de la Convención Bautista del Sur, presentó el tema La autoridad bíblica para la Iglesia de hoy. Se citó a Burchett diciendo: «Solo la ignorancia voluntaria o la deshonestidad intelectual puede responsabilizarse por la afirmación de que la Biblia es infalible. Ningún creyente que ame la verdad, que respete a Dios y que honre a Cristo debe ser culpable de tal herejía. Investir a la Biblia con las cualidades de la infalibilidad es idolatrarla y transformarla en un Dios falso». Esta manera de pensar es típica del legado del liberalismo, que le ha robado a los predicadores la verdadera dinámica de la predicación. Pregunto, ¿por qué ser cuidadosos con contenido que no refleja la naturaleza de Dios o cuya veracidad es incierta? Nociones falsas. Burchett y otros que se someten a la infalibilidad limitada o parcial son culpables de error en cuanto a varias formas de razonar. Primero, no han confrontado lo que la Escritura enseña en cuanto a sí misma. Benjamin Warfield se concentró en el corazón del asunto con esta pregunta. La cuestión verdaderamente decisiva entre los estudios cristianos pareciera ser: ¿qué doctrina bíblica de la inspiración podemos determinar en base a una exégesis exacta y científica? La respuesta es que las Escrituras no enseñan en ninguna parte que hay una dicotomía verdad y error, y los autores jamás ofrecen ni siquiera la menor pista de que estaban conscientes de este supuesto fenómeno mientras escribían. Los escritores humanos de la Escritura concuerdan de forma unánime que es la palabra de Dios, por lo tanto debe ser cierta. Segundo, la infalibilidad limitada o parcial asume que hay una autoridad mayor para establecer la calidad de la Escritura que la revelación de Dios en las Escrituras. Ellos se equivocan al darle al crítico a priori un lugar de autoridad sobre las Escrituras. Esto asume que el crítico es infalible. Tercero, si la infalibilidad limitada es cierta, entonces sus proponentes se equivocan al asumir que haya parte alguna de las Escrituras que sea una comunicación fiel de la verdad de Dios. Una escritura que no sea infalible definitivamente descalificaría a la Biblia como fuente confiable de verdad. Hay presuposiciones en ambos bandos. ¿Pondrá su fe los hombres en las Escrituras o en los críticos? Ellos no pueden quedarse con el pastel como escritura confiable y comérselo también como infalibilidad limitada. Pinnock señaló hábilmente: el intento de reducir la integridad de la Biblia a asuntos de fe y a su fidelidad histórica es un procedimiento tonto e injustificado. Si la Biblia es incapaz de producir una doctrina sólida de la Escritura, también es incapaz de producir sin ningún grado de credulidad una doctrina acerca de ningún otro asunto. Si los escritores humanos de la Escritura se han equivocado con su entendimiento de la pureza de la Escritura Sagrada, entonces se han descalificado a sí mismos como escritores para ninguna otra área de la verdad revelada de Dios. Si están tan descalificados en todas las áreas, entonces a cada predicador se le ha robado cualquier confianza y convicción que pudiera tener en cuanto al alegado mensaje verdadero que estaría comunicado para Dios. ¿Cuál es el verdadero asunto? G. Campbell Morgan, elogiado como el príncipe de los expositores del siglo XX, fue un mensajero muy usado por Dios. Sin embargo, hubo un momento en su vida cuando luchó con este mismo asunto que estamos discutiendo. Concluyó que si había errores en el mensaje bíblico, no podía ser proclamada en público de manera honesta. He aquí un relato de la lucha del joven Campbell Morgan por conocer si la Biblia verdaderamente era la palabra de Dios. Él dice: por espacio de 3 años, este joven que contemplaba seriamente un futuro de enseñanza y en última instancia de predicación, sintió que las atormentadas aguas de la controversia religiosa lo arrastraban más allá de su nivel. Leyó los nuevos libros que debatían asuntos tales como: ¿se puede conocer a Dios?
y encontró que la decisión colectiva del autor fue que no podemos conocerle. Se confundió y se desorientó. Ya no estaba seguro de lo que su padre proclamaba en público, ni de lo que le habían enseñado en el hogar. Aparecieron otros libros que procuraban defender la Biblia de los ataques a los cuales se encontraba sometida. Mientras más leía, más difícil resultaba contestar las preguntas que llenaban su mente. Aquel que no lo haya sufrido no puede apreciar la angustia espiritual que el joven Campbell Morgan sufrió durante este periodo crucial de su vida. Esto le permitió sentir mayor simpatía durante los años posteriores por jóvenes universitarios que tenían experiencias similares, las que igualó a pasar por un desierto sin camino alguno. Finalmente llegó la crisis, cuando reconoció su completa falta de seguridad de que la Biblia era la palabra autorizada de Dios al hombre. Canceló de inmediato todos sus compromisos para predicar. Entonces tomó todos sus libros, los que atacaban y los que defendían la Biblia, y los colocó en la esquina de un armario. Al relatar esto luego, como muchas veces lo hizo al predicar, habló acerca de cerrar la puerta con la llave. Él dijo: «Puedo escuchar el ruido de esa cerradura», acostumbraba decir. Salió de la casa y fue hasta una librería en ese mismo bloque. Compró una Biblia nueva y al regresar al cuarto con ella se dijo: «Ya no estoy seguro de que esto sea lo que mi padre declara que es la palabra de Dios, pero de esto estoy seguro. Si es la palabra de Dios y si me allego a ella con una mente receptiva y libre de prejuicios, le ofrecerá certeza a mi alma en cuanto a sí misma». Esa Biblia me encontró a mí, decía. Entonces comencé a leerla. Era el 1883, desde ese momento he sido un estudiante todavía y lo soy, en 1938. Al final de 2 años, Campbell Morgan surgió de ese eclipse de fe absolutamente seguro de que la Biblia era, en cada obra y verdad, nada menos que la palabra del Dios viviente. Citamos de nuevo en base a su relato del incidente. Él dijo: «Esta experiencia es lo que finalmente me regresó a la tarea de la predicación y a la obra del ministerio. Pronto hallé suficiente base como para comenzar a predicar y seguí desde ese entonces». Una vez que sobrepasó esta crisis y con una nueva certeza motivando su alma, alcanzó una convicción decisiva. Este libro, como lo que es, ameritaba todo lo que el hombre pudiera ofrecer para su estudio, no solo a causa del gozo de explorar profundamente en el corazón, la mente y la voluntad de Dios, sino también para que aquellas verdades descubiertas por tal investigación de las Escrituras se hicieran conocer al mundo de los hombres en busca de luz, que perecen en las tinieblas sin conocimiento claro de esa voluntad. Que Dios se complazca en multiplicar la tribu de hombres llamados predicadores, que convencidos de la naturaleza infalible de la Biblia, se aplicarán en forma diligente para entender y proclamar su mensaje como los que han sido comisionados por Dios para presentarla por Él. Nuestro reto. Uno de los predicadores más consagrados que jamás se ha vivido fue el escocés Robert Murray. Andrew Bonar escribe sobre las memorias de Murray. Él deseaba acercarse a la manera primitiva de exponer la Escritura en sus sermones. Por eso, cuando alguien le preguntó si alguna vez temía quedarse sin sermones, él replicó: «No, solo soy un intérprete de la Escritura en mis sermones. Cuando la Biblia se seque, entonces me secaré yo». Y en el mismo espíritu, evitó cuidadosamente la costumbre muy común de acomodar los textos, unir una doctrina a las palabras y no sacar de ellas la obvia conexión al pasaje. En todo tiempo se esforzó por predicar la idea del Espíritu en un pasaje, porque temía que hacer algo diferente sería contristar el Espíritu que le había escrito. Entonces, así que la interpretación era un asunto solemne para él, y sin embargo, a pesar de seguir este certero principio de forma muy escrupulosa, no se sintió restringido en manera alguna de utilizar para las necesidades diarias todas las partes del Antiguo Testamento tanto como las del Nuevo. Su costumbre era establecer primero el sentido principal y la aplicación, y proceder así a tratarlo para usarlo en su momento. La tarea del expositor es predicar el pensamiento de Dios tal y como lo encuentra en su palabra infalible. Lo entiende a través de las disciplinas de la hermenéutica y la exégesis. Entonces, lo declara de forma expositiva como el mensaje que pronunció Dios y le comisionó a presentar.
John Stott bosquejó hábilmente la relación del proceso exegético y la predicación expositiva. John Stott dijo: la predicación expositiva es una disciplina muy ardua. Quizás por eso es que es tan rara. Solo la emprenderán aquellos que están preparados para seguir el ejemplo de los apóstoles y decir: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La predicación sistemática de la palabra es imposible sin el estudio sistemático de la misma. No será suficiente un vistazo general a unos pocos versículos en la lectura bíblica diaria, ni estudiar un pasaje solo cuando tenemos que predicar del mismo. No, debemos empaparnos cada día en las Escrituras. No debemos simplemente estudiar como si usáramos un microscopio las minuciosas lingüísticas de algunos versículos sin tomar nuestro telescopio e inspeccionar las amplias magnitudes de la palabra de Dios, asimilando su gran tema de la soberanía divina en la redención de la humanidad. Es una bendición, escribió C.H. Spurgeon, comer el alma misma de la Biblia hasta que al fin llegue a conversar en el lenguaje bíblico y su espíritu tenga el sabor de las palabras del Señor, para que su sangre sea bíblica y la esencia misma de la Biblia fluya a través de usted. La infalibilidad demanda un proceso exegético y una proclamación expositiva. Solo el proceso exegético preserva completamente la palabra de Dios, resguardando el tesoro de la revelación y declarando su significado exactamente como Él quiso que fuera proclamada. La predicación expositiva es el resultado del proceso exegético, por lo tanto, es el vínculo esencial entre la infalibilidad y la proclamación. Se le ha encomendado preservar la pureza de la palabra infalible de Dios en su forma original y a proclamar todo el consejo de la verdad redentora de Dios.